buscando clarificar un poco este impuesto a las fortunas que ustedes van a trabajar, que están trabajando. ¿Hay una definición ya al respecto? Bueno, mira, en primer lugar, este es un tema que se viene trabajando ya hace unos días. Fue impulsado por el presidente de nuestro bloque, el diputado Máximo Kirchner, quien le encargó particularmente al diputado Heller que reuniera todas las iniciativas que había en el bloque acerca de esta cuestión de un impuesto a la riqueza y también, por supuesto, la información básica, que en este caso es la que puede proporcionar la FIP y la Dirección General Impositiva, la famosa DGI, y todos los otros elementos que se pueden ir sumando para ir conformando lo que podríamos llamar una Big Data o una base de datos acerca de quienes en la Argentina exhiben o tienen grandes fortunas. Yo quisiera un segundo decirte que cuando uno toma una iniciativa, como en este caso puede ser un impuesto a la riqueza, tiene que tratar de explicar por qué la toma, sobre todo frente a una campaña feroz que se desató, que pretenden hacer aparecer esto como un intento de revancha o de venganza contra los que tienen plata, o que por otro lado quiso asustar a la clase media, incluso a la clase media alta, que no va a quedar comprendida en esto, diciéndole que esto apuntaba a quienes tuvieran un departamento de 2 ambientes, o una casa en el country, etcétera, etcétera. En primer lugar, ¿por qué se tomó esta decisión? Por una razón elemental. Yo creo que incluso sin pandemia hubiéramos tenido que avanzar por este camino. Era una necesidad. Con pandemia es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque hoy el Estado está financiando el consumo. Siempre se habló de financiar el consumo, alentarlo. Está financiando el consumo, le está poniendo plata en el bolsillo a la gente de distintos niveles sociales y de distintos ingresos para mantener el consumo, pero también está financiando la oferta, cosa que no es común. O se financia la oferta o se financia el consumo. Acá se está financiando el consumo y la oferta. ¿Por qué financiar la oferta? Porque también estás ayudando a las empresas que producen, pagándole una parte de la nómina salarial, eliminando, o mejor dicho, reduciendo aportes patronales, etcétera, etcétera. Pero este Estado es un Estado que además lo recibimos endeudado, muy endeudado, y sin ninguna capacidad de acudir a los mercados internacionales de crédito, es decir, no tenemos a quién pedirle prestado. Entonces, estamos gastando mucho, muchísimo. Además a esto agregarle los gastos en materia sanitaria que son descomunales. Entonces la pregunta es muy simple, ¿cómo lo financiamos esto? Sobre todo frente a sectores que todos los días te piden más. Por ejemplo, algunos de los que van a caer en este impuesto te dicen, hay que hacer más testeos. Sí, claro, hay que hacer más testeos. Para eso hay que comprar en el mundo, con precios que cada vez se elevan más, elementos para los testeos. Hay que tener más respiradores, sí, claro. Ahora, por ejemplo, va a haber un vuelo a Shanghái para traer respiradores, pero hay que pagarlos a precio de oro. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, esto que antes era necesario ahora es imprescindible. Y se está conformando esta base de datos. Esto no significa ir contra nadie. Yo te podría dar nombres, lo que pasa que es odioso, lo que pasa que pareciera que uno lo está haciendo contra fulano de tal o contra mengano, de infinita cantidad de gente que tiene muchísimo dinero. Fortunas de 800 millones de dólares declaradas, otros que aparecieron en el blanqueo. Te aclaro que no es que se va a ir contra los que están en el blanqueo, porque eso sí podría generar inconstitucionalidad en la decisión. El blanqueo es un indicio de quienes tienen grandes fortunas. Por ejemplo, el señor Coto blanqueó 7.000 millones de pesos, pero no es la fortuna de Coto, es mucho más que eso. Pero son indicios de la revista Forbes, indicios que tenés del blanqueo anterior, indicios que te vienen de estas últimas cuentas que aparecieron, que estaban allí en la FIP, claro, y que el macrismo no quiso investigar, sí, que son alrededor de 950 cuentas, ¿no? Exactamente, donde hay 2.000 y pico de millones de dólares no declarados o ocultos, o directamente 2.600 millones de dólares, Leopoldo. Exactamente. Entonces, todo eso va a conformar esa Big Data, esa base de datos.
Pero además tenés otros aspectos. También tenés que gravar ingresos extraordinarios. Por ejemplo, las compañías de seguro. ¿Vos sabés la plata que están ganando en este momento las compañías de seguro? ¿Sabés por qué, Gato? Porque no están pagando seguros. Si los siniestros han caído en picada desde la cuarentena, ha bajado muchísimo el número de siniestros en la Argentina, empezando por los siniestros de tránsito. Sí. ¿Pero ellos dejaron de cobrar? No, no dejaron de cobrar. Ellos siguen cobrando las pólizas. Recién allí ustedes hablaban de las ART. También han bajado enormemente la cantidad de accidentes laborales. ¿Dejaron de cobrar? No, ellos siguen cobrando. Quiere decir que tienen ingresos extraordinarios, que no tienen otros sectores. El señor que ha tenido que bajar la persiana de su negocio, el que ha tenido que cerrar su fábrica, ese no tiene ningún ingreso, ni extraordinario ni ordinario. Entonces hay que reunir todo eso, los impuestos a los bienes personales, aclaro y vuelvo a aclarar hasta el cansancio. No va a ir contra la clase media, no va a ir contra alguien que tenga una casa, no va a ir contra los que tengan, porque por ahí se dijo, qué sé yo, una fortuna de $150.000, que hoy en la Argentina eso no representa una fortuna. Va a ir contra los altísimos ingresos. Leopoldo, hoy a la mañana Darío Martínez, que recién lo poníamos, nos dio un dato. 32.000 personas, según la AFIP en el 2018, concentran 104.000 millones de dólares en la Argentina. 32.000 personas. Mirá si no es importante. ¿Cuánto se estima calcular? ¿Cuánto se estima recaudar? Han hecho ahí en el bloque también algunas estimaciones, sí, ¿no? Yo no quiero aventurar demasiado porque sería un poco irresponsable, porque además yo creo que en el programa hoy a la mañana de radio que charlamos, yo te adelantaba también otra cosa que es importante que quede en claro. Esta iniciativa la toma el bloque del Frente de Todos. El presidente del bloque, Heller, está reuniendo información que le aportan distintos diputados, Martínez entre ellos, Vallejo, Yasky, etcétera, 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 más toda la información exterior al bloque. Esta semana ese proyecto va a estar terminado y se le va a elevar al presidente de la Nación, o sea, al Poder Ejecutivo Nacional, como un aporte. El Poder Ejecutivo Nacional puede tomarlo, puede reformarlo y tiene que tomar la decisión de si lo presenta el Poder Ejecutivo, en este caso lo envía el presidente de la Nación, o le pide al bloque oficialista que lo presente el bloque oficialista. En cualquier caso, por un camino o por el otro, tiene que ingresar a la Cámara de Diputados porque la Constitución dice que cualquier impuesto tiene como cámara iniciadora a diputados. Por eso Cristina Kirchner ha hecho este pedido del que hablaba Irina Hauser, de una declaración de certeza, porque estamos con el inconveniente de que tenemos sí o sí que sesionar sobre este tema, pero tenemos que hacerlo de manera remota, por razones obvias, porque no es solamente cuando te dicen los pavotes, no, los diputados no quieren trabajar. Vos tenés que juntar, si lo hiciéramos en el recinto, 250 y pico de diputados, pero tenés para hacer funcionar eso, tenés una infraestructura de 300 personas más. Claro. Tendría que los taquígrafos, los secretarios, los que manejan el sonido, etcétera, 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 etcétera. Leopoldo, buenas noches. Irina Hauser te saluda. Lo que quería saber es si van a esperar una respuesta de la Corte a este planteo, que es un planteo de constitucionalidad, ¿no? Que uno imagina que por ahí ponen el pie en el acelerador, pero nunca se sabe. ¿Va a esperar el Congreso a esta respuesta legal? Bueno, mira, en primer lugar, entre que nosotros presentemos el proyecto, que será no más allá de jueves o viernes, mejor dicho, se lo elevemos al presidente, van a pasar unos días, esta semana va a pasar. Suponemos que queremos creer que la Corte, sin lugar a dudas, se tiene que pronunciar porque es un tema de urgencia institucional. No es una pavada, una cuestión secundaria. Es una cuestión de urgencia institucional. Yo no tengo dudas de que la Corte se va a pronunciar porque tiene como cabeza de uno de los poderes del Estado una enorme responsabilidad, así que seguramente se tiene que pronunciar. Pero además te quiero decir otra cosa, Gato. Sí. Esta semana va a ser una semana de muchas novedades económicas, muchas novedades económicas. No solamente esto, también hay muchas iniciativas dando vuelta respecto a otras cuestiones, que es aliviar la situación
de jubilados y de pensionados y de beneficiarios de la UH que han estado enganchados por estos famosos créditos Argenta, tienen una enorme deuda, estamos buscando cómo aliviar esa situación. Bien. Y bueno, y también está en curso todo lo que va a pasar con el tema de la deuda externa. Totalmente. Una comisión que se tiene que reunir sí o sí es la del seguimiento de la deuda externa, porque es inminente una oferta del Gobierno Nacional a los bonistas. Bien. Leopoldo, muchas gracias como siempre, ¿eh? Un abrazo. No, gracias a vos, que te vayas. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.